como grupo 8 les damos la bienvenida a nuestro seminario denominado Hiperaldosteronismo Primario. Nuestro grupo está conformado por Josué Roberto Martínez, Natalie Michelle Mejía, Rosa Idalia Mendoza, Ana del Carmen María Menéndez, Catherine Graciela Morán Portillo, Damaris Noemí Murcia y mi persona Alejandra María Mendoza. A manera de introducción hablaremos acerca del hiperaldosteronismo primario. Este es uno de los síndromes por exceso de mineralocorticoides más comunes. Como sabemos, es también muy frecuente y dado el importante papel que tiene la aldosterona en nuestro metabolismo, cuando ésta se ve afectada, se ve aumentada o disminuida, vamos a tener efectos en la tensión arterial y en el metabolismo hidrosalino. Por esto, cuando esta está aumentada, le vamos a tener una alteración vinculada al metabolismo de la sal y al metabolismo del agua. Esto nos va a traducir que el paciente va a tener problemas a nivel de su presión arterial y también va a tener problemas a nivel del que el paciente puede llegar a presentar edema. En el caso del hiperaldosteronismo secundario, este va a estar causado como efecto secundario de un síndrome principal. En este caso podemos hablar del síndrome ascítico eritematoso por insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, cuando se produce un uso y abuso de diuréticos, por deshidratación crónica, ya sea por anorexia nerviosa o por desnutrición. Entonces, esto nos va a indicar y a producir un exceso de aldosterona en nuestro cuerpo, lo que va a producir un hiperaldosteronismo primario. Por otra parte, también existe otra causa del hiperaldosteronismo, que sería cuando ocurre una secreción, cuando hay una hipersecreción primaria de la aldosterona. Y hay un aumento del espacio extracelular. Esto también nos va a tender a desequilibrar los metabolismos del agua y de la sal, y por ende también el paciente va a presentar dichos síntomas. Epidemiología. De acuerdo a investigaciones recientes, se ha hecho evidencia que el cuadro clínico de hiperaldosteronismo primario puede encontrarse hasta el 10% de los pacientes con hipertensión arterial. Entonces, aproximadamente 1 de cada 35 son portadores del síndrome de Cohn. Por ende, se ha llegado a la conclusión con estos datos que en El Salvador, que según el MinSal, en el año 2015, habían 1.4 millones de personas con hipertensión arterial, se deduce que hay 40.000 portadores con el síndrome de Cohn, aproximadamente, ¿verdad? La incidencia de esta patología es aún mayor en la población de hipertensos refractarios o resistentes al tratamiento con fármacos antihipertensivos. Hay mayor prevalencia en la mujer que en el hombre. El diagnóstico se realiza entre los 40 y 50 años, aunque puede aparecer en cualquier momento de la vida. Las etiologías más frecuentes son la hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática con un 60% y el adenoma con un 40%. Hola, yo les voy a hablar un poco acerca de las manifestaciones clínicas del hiperaldosteronismo primario. Inicialmente, el hiperaldosteronismo primario puede confundirse con un paciente hipertenso, ya que puede presentar signos y síntomas similares a esta patología. Pero también es posible que un paciente con hiperaldosteronismo primario presente consecuencias de la hipertensión, porque anteriormente ya era un paciente hipertenso. En algunos casos es factible que se presente hipopotasemia. Recordemos que la hipopotasemia es la disminución de potasio plasmático por debajo del 3.5 miliequivalentes por litro. Al mismo tiempo pueden existir signos concomitantes, como por ejemplo la cefalea, la debilidad muscular, a veces acompañada con crisis paréticas. Estas se dan por la pérdida de potasio en la orina y en el colon. También puede existir el síndrome poliúrico polidípsico,
que es una lesión tubular renal por la insensibilidad a la hormona antidiurética, ya que se ha eliminado exageradamente mucho potasio. También puede existir parestesias y tetáneas, ya sea clínicas o latentes. A diferencia de lo que sucede en el hiperaldosteronismo secundario, en el hiperaldosteronismo primario no hay edemas. Ahora les hablaré sobre la hipertensión arterial en el hiperaldosteronismo primario. La hipertensión arterial es el hallazgo principal en el hiperaldosteronismo primario, ya que la elevación de la presión arterial es dependiente de la expansión de volumen. Cabe mencionar que la persistencia de la hipervolemia aumenta las resistencias vasculares y esto hace que se perpetúe la hipertensión arterial. Además, la hipervolemia es responsable de la supresión de la renina plasmática y esto da lugar a niveles muy bajos de renina en el plasma. Los niveles bajos de renina plasmática permiten diferenciar el hiperaldosteronismo primario de otras formas de hiperaldosteronismo. Ahora, la hipertensión arterial asociada al hiperaldosteronismo primario suele ser una hipertensión de difícil control y se caracteriza por un potencial daño en el órgano diana, ya que este tiene niveles muy altos de aldosterona a nivel cardíaco y esto hace que haya mucho daño. Y si nos ponemos a comparar un hipertenso normal con un hipertenso con hiperaldosteronismo primario, los hipertensos con hiperaldosteronismo tienen mayores consecuencias, ya que estos presentan mucha más albuminuria, tienen una mayor hipertrofia ventricular izquierda y pueden tener mayores eventos cardíacos o vasculares a largo plazo. Pero, como antes les mencionaba, a pesar de la expansión de volumen, los pacientes con hiperaldosteronismo primario no presentan edemas y esto se explica por el fenómeno de escape de la aldosterona, ya que inicialmente la aldosterona aumenta el volumen extravascular, estimulando por un lado la liberación del péptido atrial natriurético y por otro lado aumenta la presión de la perfusión renal. Esto hace que disminuya la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal, favoreciendo más la natriuresis y aumenta la diuresis, que regula el volumen, y esto impide que haya formación de edemas. Bien, siguiendo con la hipopotasemia, esto puede estar presente únicamente en menos de la mitad de los pacientes con hiperaldosteronismo primario. La aparición de ella va a depender de la ingesta de sodio y del estado de volemia que el paciente presente. Por eso es importante hacer el cribado del hiperaldosteronismo primario, que el paciente realice una ingesta diaria mínima de 5 gramos de sal y no esté hipovolémico. Si aumenta la ingesta de sodio, aumenta el flujo en el túbulo distal, que eso estimula la secreción de aldosterona y con ello la eliminación de potasio, justificando así que muchos pacientes con esta enfermedad que realizan dieta con restricción de sodio presenten niveles normales de potasio. Para valorar la eliminación de potasio en orina, que debe estar aumentada en pacientes con esta enfermedad, utilizamos el gradiente transtubular de potasio, que es una fórmula que se los dejo por acá. Este gradiente permite valorar la eliminación de potasio corregido según la reabsorción de agua en el túbulo colector. La fórmula para ello es osmolaridad en orina por potasio en plasma dividido por la osmolaridad en plasma por potasio en orina. Un gradiente transtubular mayor de 7 implica un exceso de la acción de aldosterona a nivel tubular y es característico de los pacientes con hiperaldosteronismo primario. Bien, alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica suele asociarse a la hipopotasemia y se debe al aumento de la excreción urinaria de hidrogeniones secundaria a la hipopotasemia y al efecto directo de la aldosterona en la acidificación en el túbulo renal distal. Tenemos los riesgos cardiovasculares.
Acá los pacientes con hiperaldosteronismo primario tienen mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular que los pacientes con hipertensión arterial esencial en los mismos niveles. El riesgo cardiovascular en este paciente es independiente de los niveles de potasio en plasma y tienen mayor hipertrofia de ventrículo izquierdo, mayor disfunción sistólica, más riesgos de ictus, de infarto de miocardio y de fibrilación auricular, comparado con pacientes con otro tipo de hipertensión arterial. Bien, síndrome metabólico. Este síndrome, junto con la diabetes, son más prevalentes en pacientes con hiperaldosteronismo primario que la población en general, o con pacientes con hipertensión arterial. La obesidad se asocia con mayores concentraciones de aldosterona en diferentes estudios. Además, los pacientes obesos tienen una mayor prevalencia de síndrome de apnea-hipoapnea del sueño. Este síndrome es una causa frecuente de hipertensión arterial resistente. La obstrucción de la vía aérea presente en los pacientes con este tipo de enfermedad estimula en concreto la aldosterona, presentando en una gran proporción de casos una secreción inadecuada de aldosterona. Bien, alteraciones renales. En esta, la aldosterona produce una hiperfiltración glomerular y un aumento de la presión de perfusión renal independientemente de la hipertensión sistémica, y esto aumenta la excreción de albúmina. Estos cambios son reversibles con el tratamiento médico o quirúrgico del hiperaldosteronismo primario. También tenemos alteraciones en la natremia. Acá se produce una expansión de volumen que inhibe la hormona antidiurética y la sed, y esto aumenta la natremia, que suele oscilar entre 143 y 147 miliequivalentes por litro. Según la calidad de vida, varios estudios han demostrado el impacto negativo de esta enfermedad en la calidad de vida. En una revisión sistemática de 15 estudios que se realizó, los pacientes no tratados mostraron una disminución de la calidad de vida tanto física como mental con respecto a la población general. Los síntomas de ansiedad, estrés, depresión y nerviosismo son descritos más frecuentemente en pacientes con hiperaldosteronismo primario que la población general y en pacientes con hipertensión, tanto que el tratamiento médico como el quirúrgico mejorarían los parámetros de calidad de vida, pero el tratamiento quirúrgico ocasiona una mejoría añadida en estas variables. Buen día, en esta ocasión yo les voy a hablar un poco del enfoque diagnóstico en lo que es el hiperaldosteronismo primario. Esta dice que ya es la primera causa de hipertensión arterial secundaria. Su prevalencia está entre el 5 y el 9%. Para su diagnóstico se pueden realizar varios tipos de pruebas. Entre ellas tenemos lo que es la tamización. Dice que cuando se sospecha de un hiperaldosteronismo primario se debe realizar pruebas de tamización, pero las guías internacionales de la práctica clínica de la Sociedad de Endocrinología sugieren realizar tamización solamente en los pacientes con probabilidad aumentada de presentar dicha enfermedad. Sin embargo, algunos expertos dicen que están a favor de una tamización más amplia, como en los pacientes con hipertensión de inicio reciente. En los pacientes con hiperaldosteronismo primario se pueden encontrar algunas alteraciones de laboratorio, como lo son la alcalosis metabólica y el aumento del carbonato sérico por la pérdida de hidrogeniones en orina, un pH urinario alcalino, normocalemia, hipocalemia o hipomagnesemia. Además de este tipo de pruebas, podemos encontrar otro tipo de pruebas que se pueden realizar y se les denomina pruebas de confirmación. Entre ellas tenemos la carga oral de sodio. Dice que esta prueba tiene resultados inconsistentes por la pobre estandarización y la pobre adherencia de los pacientes al protocolo. Además de ella, también tenemos que la excreción de sodio debe de ser mayor a 200 miliequivalentes por día para confirmar una sobrecarga adecuada del mismo. Si la concentración de la aldosterona plasmática es mayor a 10 nanogramos por decilitro, la concentración de aldosterona en la orina es mayor de 20 microgramos en 24 horas, o ambas se consideran que hay una secreción autómata de aldosterona. Esta prueba posee una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%.
Además de esta prueba, podemos encontrar la otra, que es la infusión de solución salina. Dice que esta consiste en la administración tras el ayuno nocturno y con pacientes en decúbito de 500 mililitros por hora de una solución salina isotónica durante 4 horas. La presión arterial y la frecuencia deben estar estrechamente vigiladas. Los niveles de aldosterona plasmática en individuos normales descienden por debajo de los 5 nanogramos por decilitro. Por su parte, la mayoría de los pacientes con hiperaldosteronismo primario mantienen niveles mayores a 10, aunque algunos hiperaldosteronismos idiopáticos pueden presentar cifras entre 5 y 10 nanogramos por decilitro. Otra prueba que podemos o que nos ayuda a un diagnóstico es la prueba por infusión o supresión de fluorocortisona. Una alternativa a la prueba de infusión salina es la prueba de supresión con fluorocortisona. Aunque es más cara y compleja, la concentración de aldosterona plasmática se mide en condiciones basales y después de 4 días de administrar fluorocortisona, 0.1 miligramos cada 5 horas, junto con un suplemento de 6 gramos de cloruro de sodio, las muestras de sangre se toman al 5.º día, a las 8 horas de la mañana. La prueba se considera positiva con la concentración de aldosterona plasmática mantiene sus valores mayores a 6 nanogramos por decilitro. Se ha descrito un algoritmo del QT y deterioro de la función ventricular izquierda durante su realización. Por lo tanto, esta prueba, como la infusión salina, se debe estar vigilando de manera cuidadosa en los ancianos y se debe evitar en pacientes con hipertensión severa, insuficiencia cardíaca severa y accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio. Por último, una de las pruebas que se realiza es la prueba con captopril. En la prueba con captopril se determina la concentración de aldosterona primaria y la actividad de la renina plasmática y 90 a 120 minutos después de la administración de 25 a 50 miligramos de captopril vía oral. La respuesta normal es una disminución de la concentración de aldosterona plasmática y un incremento de la actividad de la renina plasmática, mientras que en el hiperaldosteronismo primario no se modifica. Los trabajos recientes muestran esta prueba una sensibilidad y una especificidad semejante a la infusión salina, cuando el paciente hace una dieta rica en sodio y superiores y el paciente sigue una dieta hiposódica. La caracterización de los subtipos se realiza inicialmente con pruebas de imagen y una prueba de deambulación valorados conjuntamente, pero esta aproximación no exime de hacer un diagnóstico de localización mediante una gamografía adrenal o cuando es posible mediante un muestreo venoso adrenal bilateral. Buenas tardes. Para continuar hablando, conoceremos el índice de aldosterona. Como ya hablamos anteriormente, el hiperaldosteronismo primario es una entidad que se va a caracterizar por un aumento en la secreción de aldosterona independiente al sistema renina, que por lo general va a cursar con hipertensión arterial e hipopotasemia, que se va a definir como la disminución de potasio plasmático por debajo de 3.5 miliequivalentes por litro. Este puede ser el reflejo de una pérdida absoluta de potasio o de la redistribución de este por su paso en el interior de las células. Ahora conozcamos qué es la aldosterona. Esta es una hormona que se segrega en la zona glomerular de la corteza suprarrenal bajo el control de 3 factores. Aquí encontraremos la angiotensina 2, el potasio y en menor medida la hormona corticotropa o ACTH. Conoceremos la prueba de aldosterona, que esta va a medir la cantidad de aldosterona en sangre o en orina. La aldosterona es una hormona producida por las glándulas suprarrenales que va a ayudar a controlar no solo la presión arterial, sino que a mantener los niveles saludables de potasio y de sodio. Esta prueba se suele combinar con pruebas de renina, una hormona que se produce en los riñones. La renina envía señales a las glándulas suprarrenales para que produzca aldosterona y a veces las pruebas
combinadas se conocen como una relación de aldosterona-renina o actividad de aldosterona-renina en plasma. Luego tenemos el enfoque diagnóstico, en que la importancia del diagnóstico de hiperaldosteronismo primario se debe no solo a su prevalencia, sino también a que su exposición prolongada o a concentraciones plasmáticas inadecuadas elevadas de aldosterona se va a asociar con mayor estrés oxidativo, remodelado cardiovascular, hipertrofia y fibrosis. El abordaje diagnóstico del hiperaldosteronismo primario se debe establecer de forma secuencial mediante las siguientes pruebas: una prueba de despistaje, una prueba de confirmación, una prueba de clasificación del subtipo y de localización. Ahora sabemos que la aldosterona es el punto final del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Pero qué es este? Este consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye para la sistólica a 100 miligramos de mercurio o menos, los riñones van a liberar la enzima renina en el torrente sanguíneo. Ahora, la renina va a escindir del angiotensinógeno una proteína grande que va a circular por el torrente sanguíneo en dos fragmentos. Vamos a tener el primer fragmento, que es la angiotensina 1. Esta es relativamente inactiva y es dividida a su vez en fragmentos por la enzima convertidora de la angiotensina. Ahora, el segundo fragmento es la angiotensina 2, que esta es una hormona muy activa, y la angiotensina 2 va a provocar la constricción de las paredes musculares de las arteriolas, aumentando la presión arterial. La angiotensina 2 también va a desencadenar la liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y de la vasopresina. La aldosterona, la vasopresina, van a provocar la retención de sodio por parte de los riñones. La aldosterona también va a provocar que los riñones retengan potasio, y el incremento de los niveles de sodio provoca retención de agua, aumentando así el volumen de sangre y la presión arterial. Como podemos ver en la imagen, es así que se va dando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Gracias. La tomografía computarizada. Este se considera el procedimiento de elección para evaluar las glándulas suprarrenales, ya que ésta nos permite la localización de aquellos nódulos mayores o iguales a 1.5 centímetros. La resonancia magnética no ofrece mayores ventajas con respecto a la tomografía computarizada. Las glándulas suprarrenales se ven como estructuras de baja densidad que contrastan con la grasa peritoneal. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad de los procedimientos por imágenes para el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario es moderado, sobre todo en aquellos pacientes hipertensos y diabéticos de larga evolución y de edad ya avanzada, en quienes es frecuente el hallazgo de nódulos suprarrenales de regeneración por alteraciones vasculares. Por ello, en la mayoría de los casos, incluyendo el hallazgo de nódulos pequeños o dudosos, conviene considerar la posibilidad de efectuar un cateterismo de las venas suprarrenales. Este procedimiento requiere de centros con experiencia, dadas las dificultades que pueden presentarse para la canulación de las venas suprarrenales, sobre todo en la vena derecha. Aquí podemos observar un cuadro en donde se muestra la secuencia del hiperaldosteronismo primario. Este cuadro sintetiza las principales nociones sobre las poblaciones de riesgo que deben ser investigadas en búsqueda de un hiperaldosteronismo primario y cómo estas poblaciones deben de ser estudiadas. Luego de identificarse una fuente unilateral de exceso de aldosterona, el tratamiento consiste en la exéresis de la glándula afectada. En general, esta va a ser por vía laparoscópica. La remoción de la fuente productora lleva a la normalización del medio interno.
en todos los casos y de la presión arterial, en casi la mitad de ellos. Quienes persisten con hipertensión arterial suelen controlarse más fácilmente con un menor número y dosis de fármacos que los previamente requeridos. Pero si la fuente es bilateral, con una hiperplasia idiopática, el tratamiento va a ser farmacológico con espironolactona o pleronona, que estos van a actuar como antagonistas de la aldosterona en el receptor de los mineralocorticoides. Las dosis de estos dos fármacos deben ajustarse a lo mínimo indispensable para mantener la normopotasemia y niveles de renina medibles. Ambos fármacos tienen además la propiedad de actuar como protectores vasculares. También es factible el uso de amilorida, que este fármaco va a actuar disminuyendo la reabsorción de sodio en el canal epitelial. Esto ha sido todo, muchas gracias.